de lo que hemos visto en las dos clases anteriores. A pesar de que lo hemos visto, vamos a hacer un breve repaso de lo que son las distintas productividades y los distintos costos, de manera tal de poder, basado en esos conocimientos y en los análisis gráficos que hemos hecho en las clases anteriores, poder abordar este tema que básicamente nos permitiría a nosotros resolver la pregunta que nos hizo un compañero ayer. No, la verdad que no recuerdo bien quién era, pero fue una respuesta muy atinada en el sentido de decir, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, entre otras cosas, ¿para qué sirve? Sirve para que nosotros podamos definir la cantidad de productos que deben producir las empresas, determinar el máximo beneficio, pero además hay otros objetivos de la clase que son básicamente estos que están acá. Algunos que de estos objetivos en realidad ya lo hemos visto cuando, por ejemplo, el primero, cuando vimos la oferta, la ley de oferta y la demanda, en donde definimos cuáles eran las condiciones y las características de un mercado de competencia perfecta, que no obstante la vamos a volver a repetir para que ustedes tengan una comprensión siempre general del tema y en qué marco teórico nos estamos analizando esta situación. Que comprendamos cuál es el proceso de maximización del beneficio de la empresa competitiva y las condiciones que lo satisfacen. Esto es básicamente, ¿por qué? Porque ustedes saben que hemos repetido en cada una de las clases que las empresas toman decisiones de carácter racional y esa racionalidad está en la búsqueda del objetivo de la empresa, que es maximizar su beneficio, y que para maximizar su beneficio lo que las empresas deben hacer es maximizar sus ingresos totales, por una parte, y por otra parte minimizar sus costos totales. Cuanto más grande sea la diferencia, obviamente mayor va a ser el beneficio, y lo que vamos a analizar ahora es básicamente una condición que satisface esa posibilidad, digamos, del máximo beneficio. Que seamos capaces de explicar algo que yo lo enuncié rápidamente ayer, pero que ahora lo vamos a ver con mayor detalle, de por qué podemos decir que en un mercado de competencia perfecta, la curva de costo marginal es la curva de la oferta de la empresa. Y que distingamos en qué situaciones la empresa en competencia perfecta obtiene beneficios económicos positivos, nulos o negativos, haciendo la salvedad y la distinción de lo que es para nosotros un beneficio contable de un beneficio económico. Y por último, que hagamos un análisis de las situaciones de pérdida en la empresa, que comprendamos en qué momento la empresa, si tiene pérdidas, debe cerrar. Y por último, algo que no está puesto acá, pero sí, básicamente, cómo en el corto y en el largo plazo las empresas cierran, digamos, entran y salen de un mercado y qué es lo que sucede en cada una de esas condiciones. Así que esto es lo que nosotros vamos a desarrollar la clase de hoy, tratando de que sea lo más rápido posible. Siempre nos toca el fin de semana y bueno, a pesar de que hay que razonar algunas cuestiones, un esfuerzo para ustedes, pero tratar de que sea lo más rápido y lo más ameno posible, de manera tal de que, ustedes no se cansen en el desarrollo de la clase. Obviamente, insisto siempre en lo mismo, ustedes no tienen la obligación de saber, nosotros estamos para ayudarlos en cada una de las dudas o preguntas que ustedes tengan, así que si tienen alguna, les pido simplemente me interrumpen y me dicen, no entiendo tal cosa, para que veamos si encontramos la manera de hacérselo entender. Arrancamos entonces, chicos. Estos son algo que nosotros ya vimos cuando analizamos la ley de la oferta y la demanda, en donde definimos cuáles eran los supuestos para que pudiéramos decir que estamos en un mercado de competencia perfecta. Y básicamente son 5 puntos, 6 puntos que están acá, que yo voy a explicar uno por uno como para refrescárselo simplemente. En principio, ¿qué dijimos? Que siempre tiene que haber un gran número de compradores y vendedores, de oferentes y de consumidores. Básicamente, ¿por qué? Porque ese gran número lo que permite es que nadie tenga una cuota de mercado, es decir, que su retiro o su ingreso de ese mercado, tanto como consumidor como oferente, bueno, pueda modificar las condiciones de ese mercado. Acá, al haber una enorme multiplicidad de actores, tanto desde la oferta como la demanda, nadie tiene la posibilidad de intervenir en ese mercado. Y por lo tanto, que alguno se retire o que alguno ingrese, básicamente no tiene ningún efecto ni ninguna importancia debido a la gran cantidad
de actores, tanto de la oferta de la demanda, digamos, en ese mercado. En segundo lugar, que el producto sea homogéneo. ¿Qué decíamos básicamente de esto? Que en este caso analizamos o analizamos a partir del supuesto que los bienes son homogéneos o son estandarizados. Y dábamos un ejemplo en este sentido que, por ejemplo, quien más se asemejaba a este tipo de mercado eran los mercados de carácter agrícola. Por ejemplo, cuando vendemos porotos de soja, los porotos de soja, si bien es cierto, probablemente algunos tengan mayor calidad que otros, pero en definitiva son todos muy similares. Y ese era un supuesto que en ese caso efectivamente se verificaba. Y acá lo que nosotros vamos a suponer es que en el análisis que nosotros estamos efectuando de este mercado de competencia perfecta, el producto que nosotros estamos intentando colocar en el mercado es un producto estándar, un producto homogéneo, y es un producto que hay una gran multiplicidad de oferentes que están ofreciendo nuestro mismo producto. Ese es el segundo supuesto. El tercero tiene que ver con algo que se denomina en economía asimetría de la información. Es decir, que tanto los oferentes como los consumidores conocen todos los detalles que hace falta respecto de este mercado. Este es un supuesto que, como ustedes saben, es muy difícil de verificar en la realidad. Nosotros, como consumidores, muchas veces compramos productos de los cuales no tenemos toda la información detallada. Y bueno, obviamente eso ha hecho que en muchos casos haya, sobre todo en algunos países, una fuerte defensa del consumidor y sanciones muy grandes. Por ejemplo, ahora creo que se está discutiendo en el Congreso argentino la posibilidad de que haya devoluciones digamos, de carácter inmediato y con garantías para el consumidor, porque se han detectado un aumento muy grande de los fraudes por las ventas por Internet. Las ventas online por la pandemia se han disparado y en muchos casos se han verificado muchos fraudes. Hoy hay un intento, digamos, desde el punto de vista legal, de disminuir la cantidad de fraudes que se han producido, y por lo tanto lo que se está buscando es que haya una ley que le dé mayor garantía a los consumidores. Obviamente esa ley le va a imponer ciertas condiciones a los vendedores que algunos presuponen que eso podría hacer que el costo del producto por esas garantías que hay que dar, bueno, efectivamente pudiera aumentar. Pero la realidad es que nosotros no tenemos la información perfecta, pero deberíamos tenerla. Cada vez que vamos a comprar un producto, deberíamos tener esa información necesaria para tomar una decisión, insisto, desde el punto de vista económico racional. Muchas veces nos sucede que nosotros compramos un producto cualquiera fuera, desde ropa hasta un electrónico, y bueno, y a lo mejor días después nos encontramos con que lo que nosotros pensábamos que era una excelente compra, en realidad no era así, que había productos más baratos, que había productos que tenían a lo mejor valiendo el mismo precio, más prestaciones que nosotros habíamos comprado. Pero nosotros suponemos que en este caso disponemos de toda la información tanto como para ofrecer un producto como para poder comprar. Este punto que viene es absolutamente importante, algo lo he definido ayer, pero es una condición absolutamente necesaria para que nosotros podamos efectuar los análisis. Es decir, que las empresas y los consumidores son tomadores de precios. Nosotros decimos que las empresas que se manejan en un mercado de competencia perfecta son empresas precio aceptantes. Es decir, que el precio lo fija el mercado y no lo fija ninguna empresa. Y por lo tanto, a ese precio de equilibrio de ese mercado es donde yo tengo que buscar la manera de vendiendo a ese precio, obtener beneficios que me permitan, en base a mis ingresos y deducidos mis costos, obtener la máxima ganancia. Este es un punto que le pido que lo tengan en especial consideración porque va a estar siempre flotando en el análisis que nosotros hacemos. El precio es el precio de mercado. Las empresas son precio aceptantes, son tomadoras de precios y de ninguna manera tienen capacidad para incidir en este mercado de competencia perfecta, en ese precio de mercado. Distinto es cuando nos encontramos con fallos de mercado, en donde no hay competencia, es decir, nos encontramos con monopolios, con cárteles, con una serie de
situaciones en donde por la poca cantidad de los actores que están trabajando en ese mercado, sí tienen la posibilidad de establecer precios de mercado. Bueno, las otras dos que siguen, una es, no digo que sea irrelevante, pero tampoco es demasiado importante, que es la divisibilidad del producto, es decir, simplemente nosotros suponemos que el producto debe ser tal que se puede comprar o se puede alquilar en pequeñas cantidades. Y por último, esto sí es importante, para que un mercado, digamos, sea de competencia perfecta, no tiene que haber barreras de ingreso o de salida, es decir, no tiene que haber ningún tipo de dificultad para que las empresas entren o salgan de ese mercado. Algunas pueden ser de carácter económico, es decir, que no tienen la posibilidad de adquirir el capital necesario para ingresar para ese mercado. Otras pueden ser barreras de carácter legal, como son las patentes, como son las concesiones. Por ejemplo, acá en Tucumán tenemos concesiones dadas tanto para la energía eléctrica como para los servicios de distribución de agua. También en algunos aspectos están regulados los servicios de telefonía. Entonces es muy difícil, a ver, y ahí hay concesiones, y ahí hay dos tipos de problemas. Esos son casos muy particulares que se llaman monopolio natural, porque a pesar, digamos, de que nosotros decimos que lo más eficiente es que haya competencia, en algunos casos, por el costo fijo que tiene el costo, digamos, del acceso a esos servicios, es mucho más eficiente desde el punto de vista de la economía la existencia de esos monopolios naturales como son las empresas distribuidoras eléctricas o de agua. Pero en definitiva, en este análisis que nosotros vamos a hacer, vamos a suponer que no hay barreras económicas, no hay barreras legales, ni barreras de concesiones que de alguna manera impidan de que las empresas entren o salgan de este mercado. ¿Hay alguna duda respecto a las características del modelo de competencia perfecta? ¿Alguna cosa que quieran que profundizamos o alguna cosita que ustedes quieran que precisamos un poquito más? Bueno, seguimos, chicos. Fíjense, si hablamos de que nosotros estamos en un mercado de competencia perfecta y que obviamente mi empresa es una empresa tomadora de precio, es una empresa precio aceptante, lo único que nosotros hemos graficado acá, cómo sería la curva de, cómo sería la curva de demanda de esa empresa. Es decir, si yo, por algún motivo, tuviera que vender a un precio mayor al precio de equilibrio de mercado, la demanda tendría una respuesta totalmente elástica hacia mi empresa y por lo tanto caería a cero. ¿Por qué? Simplemente porque al estar por encima del punto de equilibrio, nadie me compraría a mí, sino que comprarían al resto de las empresas que efectivamente están vendiendo ese precio. Por lo tanto, se dice que en el corto plazo, en este modelo de competencia perfecta, la curva de demanda de la empresa en ese modelo de competencia perfecta es perfectamente elástica y por lo tanto, ante cualquier variación del precio por encima del precio de equilibrio, la demanda va a caer a cero. Eso es otro de los supuestos con los cuales nosotros vamos a analizar básicamente cómo obtener los máximos beneficios del análisis de pérdida en la empresa. Vamos a repasar un poquitito lo que hemos visto en las dos clases anteriores, muy rápidamente, pero simplemente para que ustedes entiendan cómo lo vamos a utilizar en el análisis del máximo beneficio. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que para analizar la función de producción en el corto plazo, nosotros poníamos como había un factor variable y un factor fijo. El factor variable era la cantidad de unidades de trabajo, el factor fijo era el capital físico, la maquinaria. Y que en función de esa condición, nosotros obteníamos lo que habíamos denominado una curva típica de función de producción, que es la que ustedes tienen en el gráfico superior, en azul. Esa curva típica tenía etapas. La primera etapa, en esta parte, hasta el punto A, la habíamos denominado la etapa creciente. A partir del punto A, que era el punto de inflexión, era la etapa decreciente. Y a partir del punto B,
¿no es cierto? Era el punto en donde nosotros veíamos que seguía disminuyendo, que lo podemos ver en el gráfico de abajo, mi productividad marginal, hasta que llegábamos al punto C, en donde mi productividad marginal se volvía negativa, y por lo tanto sucedía que aunque yo aumentara la cantidad de trabajo que se ve en el eje horizontal de la figura que está en la parte superior, la cantidad de producto total iba a caer. Eso era así, ¿por qué? Porque habíamos definido que esa gráfica era simplemente la expresión de la relación existente entre la cantidad de producto y los factores, que es básicamente la función de producción. Es decir, que la función de producción no era nada más que la relación existente entre la cantidad de producción y los factores involucrados para esa producción. Y habíamos definido también lo que eran las productividades, ¿cierto? Acá está graficado en amarillo la productividad marginal y está graficado en un color rojo la productividad media. Y veíamos qué iba sucediendo en las distintas etapas. En la primera etapa, en donde teníamos la etapa que llamábamos creciente, en donde la productividad marginal también era creciente, y habíamos dicho que esto se verificaba en el sentido que la unidad de trabajo o el trabajador que se incorporaba aportaba más que el anterior. Eso se verificaba hasta el punto A de la función de producción, en donde ese era el punto de inflexión, y a partir de ese punto la productividad marginal comenzaba a decrecer y estábamos entonces en la etapa decreciente, en donde, si bien es cierto, la producción total crecía, el producto marginal decrecía, es decir, el aporte que hacía cada trabajador a la producción total era menor, hasta que llegábamos a ese punto en donde la productividad marginal cortaba al eje horizontal, acá en el punto C, se convertía en negativa, y por lo tanto no importaba si yo seguía aumentando la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente ya estaba cayendo mi producción. ¿En función a qué? En función a lo que habíamos determinado que era la ley de los rendimientos decrecientes. Esa ley de rendimientos decrecientes comienza a aplicar a partir del punto A, en donde es el máximo de la productividad. Ahí se producía el punto de inflexión, que comenzaba con la primera parte de la etapa decreciente hasta el punto C, y desde ese punto C lo que habíamos denominado la etapa negativa. Y también habíamos visto que esa definición conceptual de que la productividad marginal era el aporte que hacía el última unidad de trabajo o el trabajador en función de la producción total, la podíamos definir como la derivada, ¿cierto? La derivada de la producción total respecto a las unidades de trabajo, que es lo que está puesto en la parte inferior derecha de la presentación que está acá. Habíamos visto eso, y también habíamos visto, ¿cierto?, que la curva de costo marginal y la curva de costos medios son exactamente la inversa de la productividad. Es decir, que en esta primera etapa creciente de la productividad, cuando mi productividad estaba creciendo, mi costo marginal estaba bajando, y cuando la productividad marginal comenzaba a bajar, mi costo marginal comenzaba a crecer. Y exactamente lo mismo sucedía también con la productividad media y los costos medios. Y habíamos terminado la clase de ayer con esta pequeña tabla en donde estaban las definiciones y básicamente la formulita matemática para efectuar el cálculo de cada uno de los costos. Y habíamos dicho, por ejemplo, si ustedes quieren ver el costo fijo, aquel que no depende de la cantidad producida, es decir, aquel, nosotros le decimos siempre, el costo de mantener la fábrica abierta. El costo fijo es AB, que es el precio de la unidad de capital por la unidad de capital. El costo variable es W, que es el precio de las unidades de trabajo, por L, que es la unidad de trabajo. El costo total es simplemente el costo total más el costo fijo más el costo variable, y simplemente desagregado acá, el costo total igual a B por K
más W por L. Ustedes fíjense que para remarcar que siempre estamos trabajando con capital fijo, que es la característica del corto plazo, ustedes van a ver el pequeño guión en la K de capital, de manera de que eso está marcando simplemente que es constante. El costo total medio, que es simplemente el costo total dividido por la cantidad de unidades de producto. El costo variable medio, que es el costo variable dividido por unidades de producto. El costo fijo medio, que es el costo fijo dividido por unidades de producto. Y el costo marginal, que es la derivada del costo total respecto a la producción. Pero como el costo total tiene dos componentes, como vemos arriba, el costo fijo más el costo variable, pero el costo fijo es una constante y por lo tanto es igual a cero, es exactamente lo mismo decir si el costo marginal es igual a la derivada del costo total respecto a la producción, como decir que es igual a la derivada del costo variable respecto a la producción. Esta pequeña tabla fue lo que habíamos terminado en el día de ayer. Yo redondeo diciendo simplemente. Y hasta acá lo que hemos visto es que hay una relación directa entre los factores para la producción y la cantidad de producto. Que esa relación está expresada por la función de producción. Que la función de producción tiene una etapa creciente y tiene una etapa decreciente. En la etapa creciente, la productividad marginal es creciente, y en la etapa decreciente, la productividad marginal es decreciente. Al revés, en la etapa creciente, el costo marginal es decreciente, y en la etapa decreciente, el costo marginal es creciente. Y que esa relación inversa que hay entre productividad y costo está dado porque los dos, en realidad son derivadas de la misma noción de producción, solamente uno está expresando en función de la ley de rendimiento decreciente, como van aumentando los costos a medida que voy aumentando la producción. ¿Por qué? Por la condición que eso es que el costo, digamos, que hay un factor fijo, capital, y por lo tanto cada vez le van a corresponder al factor variable que trabaja menores porciones de ese capital fijo, y por lo tanto eso me va a generar el decrecimiento en el rendimiento. Antes de que sigamos, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿Quieren que volvamos a ver el gráfico? Es importante que ustedes comprendan cómo es la función de producción y cómo se desenvuelven tanto las curvas de cantidad marginal como de la del costo marginal. Quiero que lo hemos visto en las dos clases anteriores. ¿Hay alguna duda? Quiero que lo volvamos a repetir. ¿Hay alguna cosita que entiendan que deberíamos retomar simplemente para abordar mejor ya la partita más importante de la clase? Creo que no, profe. Está todo claro, seguro, chicos, que ahora vamos a hacer un análisis gráfico y hay que tener claro eso. Entonces, cualquier forma no hay problema, podemos volver. Pero si alguno tiene alguna duda, quiere reflejar alguna cosita, me parece que es el momento más adecuado. No, perfecto. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar en el objetivo de la clase. El nivel de producción para la empresa maximiza el beneficio es aquel en el cual la diferencia entre sus ingresos totales y los costos totales sea la mayor posible. Es lo que hemos venido analizando acá en la clase. Y ahora damos una definición, o sea, el ingreso marginal definido como el momento que se producen los ingresos totales cuando el nivel de producción se incrementa en una unidad. Es decir, acá incorporamos otro concepto que es el ingreso marginal, que es el aumento que se produce en los ingresos totales cuando el nivel de producción se incrementa en una unidad. Yo hago esta pregunta rápidamente. ¿Cuánto es el valor que se incrementa en los ingresos totales? Tengo mis ingresos totales y vendo una unidad más.
Y en el mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal al valor del producto, que en ese mercado es simplemente porque la definición marginal se hace como que se hace usos, pero en términos más complejos, ese precio de mercado y obviamente ese será mi ingreso marginal. Cuando el aporte que hace el último trabajador que se incorpora a la producción. Son tres conceptos que siempre tienen relacionados, pero que hay que mantenerlo fresco en su diferencia. Y ahora hacemos el siguiente análisis. Hay varias posibilidades. Es decir, si el costo marginal es menor que el ingreso marginal ante un aumento en la producción de una unidad, los ingresos totales crecen más que los costos totales. Entonces la pregunta sería, si yo para producir una unidad más tengo un costo marginal, que es el costo de producir esa unidad, y es menor de mercado al que estoy vendiendo ese producto, ¿debo producirlo o no debo producirlo? Sí, sí. Bueno. Debo producirlo, ¿por qué? Porque mi ingreso es mayor que mi costo, por lo tanto debo producir esa unidad, ¿cierto? Y si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, ¿debo producirla o no debo producirla? No. No debo producirla, ¿por qué? Porque mis beneficios van a disminuir. Si mi costo de producir una unidad más es mayor que el precio al que lo estoy vendiendo, por lo tanto yo estoy reduciendo mi beneficio. A ver, voy a hacer una pequeña salvedad después de que hagamos el análisis de en dónde obtenemos lo que se denomina el máximo de beneficio. Entonces, a ver, sabemos que yo tengo un ingreso marginal que va a ser constante. ¿Por qué? Porque es simplemente el precio de equilibrio de ese mercado. Ese precio no se va a mover. No se va a mover porque está puesto por el mercado. Yo tengo que vender por abajo de ese precio. Entonces, es un valor que está, podemos decir, fijo en el equilibrio del mercado, ¿cierto? Pero yo tengo una primera etapa en donde mis costos marginales son decrecientes. Luego, llego a un punto en donde mis costos marginales son crecientes. ¿Hasta qué punto yo debería producir para obtener el máximo beneficio? Lo que nosotros vamos a intentar demostrar es que cuando el precio o el ingreso marginal es exactamente igual a el costo marginal, en ese punto yo debo parar la producción porque no, a ver, después vamos a analizar otro tipo de situaciones, pero es una referencia concreta porque en el punto en donde se iguale el ingreso marginal con el costo marginal, lo que va a suceder es que yo voy a obtener el máximo beneficio. Ahora lo vamos a ver gráficamente, como para que ustedes visualmente puedan verlo, pero por otra parte vamos a hacer un pequeño análisis matemático muy básico y muy elemental, aplicando las condiciones de máximo, en este caso para el beneficio, en donde aplicaremos la primera condición, que tendremos que hacer la derivada del beneficio igual a 0, y la segunda condición, que la segunda derivada del beneficio debe ser negativa, de manera tal de estar seguro de que estamos en un máximo y no en un mínimo. Vamos a hacer estos dos análisis, gráfico y matemático, para intentar demostrar si esto es efectivamente así. En lo conceptual está claro algo.
mis costos van creciendo. A medida que mis costos van creciendo, obviamente se produce ese aumento en los costos porque yo voy aumentando la producción, manteniendo fijo el capital e incorporando una cantidad de trabajadores. Y por la ley de rendimiento decreciente, mi productividad marginal baja, mis costos crecen. Hasta un punto en donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, que en un mercado de competencia perfecta no es otra cosa que el precio. Lo que nosotros vamos a sostener y tratar de demostrar es que en ese punto yo obtengo el máximo beneficio, que es lo que vamos a intentar ver primero gráficamente y luego matemáticamente. Lo que ustedes tienen acá son esas curvas típicas de costo, simplemente como para que ustedes la vuelvan a recordar. Ustedes básicamente me interesa que visualicen en este primer momento estas curvas que están acá, en donde esta es la curva de costo total, que es simplemente la suma del costo variable que tenemos acá, más el costo fijo, que obviamente es una recta que está a este nivel. La suma de esas dos curvas me da la curva de costo total. Las que tienen abajo, fíjense, son esta la curva de costo marginal, la curva de costo variable medio y la curva de costo total medio, como para que ustedes recuerden básicamente cuáles son las curvas típicas de costo. Fíjense ahora, lo que yo tengo marcado en el gráfico superior es, en esta línea azul, es simplemente la representación de los ingresos totales. Yo lo que tengo acá abajo son los distintos niveles de producción. Acá está la cantidad de niveles de producción y por lo tanto, por un precio determinado, multiplicado por la cantidad de producción, va aumentando mis ingresos, ¿cierto? Y lo hacen en forma constante. ¿Por qué? Porque el precio es una constante. Van aumentando la cantidad de producto, esa cantidad de producto multiplicado por el precio me dará esta representación, que en este caso es una recta, que parte del origen. ¿Por qué? Porque simplemente cuando no vendo nada tengo cero ingresos. A partir de que comienzo a vender, bueno, comienza a aumentar mis ingresos, que está representado por esta recta que está marcada en azul acá. Y lo que ustedes tienen acá es la curva de costo total, es decir, la curva que representa la suma del costo fijo más el costo variable. Y ustedes lo que tienen abajo es la curva de costo marginal. Y lo que está en rojo y lo que está en verde, y ustedes lo ven como una recta, es simplemente el precio, que es un valor fijo. ¿Por qué? Porque es el valor de mercado. Y por lo tanto, lo que sí les pido es lo siguiente, y lo vamos a ver. ¿Por qué hacemos este análisis que hacemos ahora gráficamente y luego matemáticamente? Si ustedes se fijan, en una primera etapa, esta es la etapa creciente de la función de producción, que se corresponde con la etapa decreciente del costo marginal. En esta primera etapa mis costos están bajando, ¿cierto? Y en esta llego al mínimo del costo marginal, es el punto de inflexión de la curva de función de producción. A partir de ahí la curva entra en su etapa decreciente, y al entrar la curva de función de producción en su etapa decreciente, a partir de acá, de este punto mínimo del costo marginal, mis costos comienzan a crecer. En el punto A, y hago una salvedad, porque si ustedes se fijan acá, hay dos puntos en donde el costo marginal es cortado por el precio. En este punto que está acá en la etapa decreciente y el punto A que está en la etapa creciente. Esa afirmación en donde nosotros decimos que el costo marginal, digamos que el máximo beneficio es por el ingreso marginal creciente, este valor estaría perdiendo la oportunidad de seguir aumentando y siendo más eficiente en mi producción, porque mis costos son decrecientes. Entonces hay una primera etapa en donde también voy a cortar al precio con la curva de costo marginal, pero está en lo que se denomina la etapa decreciente del costo marginal. No debo tomar ese valor, sino que debo tomar el valor en donde el costo marginal corta
a el precio en la etapa creciente, es decir, cuando van incrementando mis costos. Y si yo voy a la curva de arriba, y esta es la curva de costo total, noto que el punto A, en donde la curva de costo marginal corta al ingreso marginal y la llevo hacia arriba, en este punto que está marcado como F, tengo la mayor diferencia, fíjese, entre lo que sería el punto F de los ingresos totales y el punto G de los costos totales. Ahí tengo la mayor diferencia en este valor que está acá entre mis ingresos y mis costos. Por lo tanto, puedo afirmar que gráficamente, de acuerdo a estas representaciones que tenemos acá, cuando en el punto A el ingreso marginal corta al costo marginal en su etapa creciente, obtengo el mayor beneficio. ¿Hay alguna duda, chicos, respecto a esto? ¿Hay alguna duda? ¿No tenemos dudas respecto a esto? Bueno. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, perfecto, dígame. Yo me quedé pensando, ¿no sería, o sea, entiendo en la primera gráfica que el espacio entre el punto F y el G es más amplio, entonces ahí sería el beneficio máximo, pero ¿no debería ser el beneficio máximo cuando el costo marginal sea menor? No, porque lo que vos tenés que entender es lo siguiente, a ver, que en esa etapa, lo que va a suceder es lo siguiente. Vos tenés tu ingreso marginal, ¿cierto? Y en tu primera etapa, vos lo que está pasando es que tu costo marginal cada vez va decreciendo más. Llega al mínimo, ¿cierto? Pero cuando llega al mínimo, en ese punto, yo te lo marco, a ver, vos me decís si lo ves. Fíjate este punto que está acá. Sí, ahí ¿Lo ves? Si yo lo llevo hacia arriba, llego al punto C. Fíjate el nivel de mis ingresos. El nivel de mis ingresos en el punto C es igual al nivel de mis ingresos en el punto F. No. No, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con la cantidad de producción. O sea, tus ingresos tienen una relación directa entre el precio y las cantidades producidas, ¿cierto? Entonces, cuanto yo más cantidades producidas tenga y las venda, mayores van a ser mis ingresos. Por lo tanto, es cierto lo que vos decís, yo estoy acá en este punto en donde tengo el mínimo del costo marginal, pero también en ese punto no he alcanzado el nivel de ingreso que me permita obtener el máximo beneficio. Esto, vos fijate, si vos te fijas acá, es claro que en el punto A, ¿cierto? El costo marginal es mayor que en el punto mínimo que vos me marcás. Pero resulta que yo siempre tengo que estar mirando la diferencia entre ingresos y costos. Y en el punto F es donde yo tengo la mayor diferencia. Lo que vos decís es cierto en el sentido que en este punto, que podríamos representarlo con el punto C, mi coste marginal es mínimo. Pero eso no significa que yo obtengo el beneficio máximo, porque el beneficio máximo es la diferencia entre mis ingresos y mis costos. Y el punto en donde yo obtengo el mayor beneficio, es decir, la mayor diferencia, es el punto F, en donde mis ingresos me permiten, habiendo descontado mis costos, obtener estas diferencias. No sé si alcanzo a ser claro, si no busco la manera de decírtelo. No, sí lo entendí ahí, profe. Pasa que no estaba teniendo en cuenta la producción, porque Bueno, en el punto F la producción es más pero grande. está bien el concepto, porque vos qué decís, che, ¿por qué si mis costos son mínimos, por qué no me debería detener en ese punto? La cuestión es que lo que sucede es que vos tenés que tener en cuenta siempre la cantidad de producto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo que vos deberías tomar como decisión en un momento es decir, bueno, che, ¿en qué punto voy a parar yo la producción? ¿En qué punto obtengo el máximo beneficio? Y donde obtengo el máximo beneficio es cuando el ingreso marginal se hace igual al costo marginal. Pero también puede pasar lo siguiente, siguiendo tu análisis, vos fijate, ¿qué sucede si yo sigo produciendo a partir del punto F? ¿Qué sucede si yo sigo produciendo a partir del punto F? ¿Yo pierdo dinero o qué es lo que sucede? Se reduce el beneficio.
se reducen los beneficios, es decir, yo no es que esté perdiendo dinero, lo que está sucediendo es que ahora no obtengo tantos beneficios como antes. Y vos me puedes decir, ¿y por qué podría tomar esa decisión? Bueno, algo creo que les dije ayer, porque entre otras cosas, a lo mejor si yo no produzco un poquitito más, aunque mis costos marginales crezcan, bueno, podría suceder que entre un competidor a cubrir esa pequeña cuota de mercado. Y por lo tanto, a lo mejor yo decido, sabiendo que el precio no lo pongo yo y que por lo tanto al aumentar la producción, mis costos van creciendo y por lo tanto, no es que esté perdiendo dinero, pero que está reduciéndose en mi beneficio, decida soportar esa pérdida de ganancia. ¿Para qué? Para impedir que otro competidor ingrese al mercado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida hacer la inversión y pase a otro análisis, que es el análisis de largo plazo, en donde voy a hacer variable que el capital, es decir, voy a incorporar otra línea de producción de manera tal de que otra vez mis costos marginales vuelvan a bajar. Nosotros no se lo vamos a dar, pero yo sí le pido que ustedes lo lean. Eso básicamente está explicado cuando se ven lo que son los rendimientos a escala, que está también en el libro. Es muy simple, pero a ver, ahí significaría que yo paso a una etapa de largo plazo en donde ya analizo los rendimientos de escala. Y para analizar el rendimiento de escala, ya tengo que analizar cómo funcionarían en este caso dos líneas de producción, y esas líneas de producción no es lo que nosotros estamos analizando en el corto plazo. Pero sí quiero que sepas que hay muchas empresas que no van a parar la producción en el punto F, que es el punto de máximo beneficio, sino que podrían estar actuando entre F y H. ¿Por qué? Porque a lo mejor, hasta algunas, hasta por unas situaciones de emergencia, a lo mejor el propio Estado Nacional les dice, supongamos que hubiera habido alguna emergencia sanitaria o algún terremoto o y producen, qué sé yo, suponete agua natural, ¿cierto? Bueno, venden agua o medicamentos y le van a decir, sigan aumentando la producción aunque sus costos aumenten. ¿Por qué? Porque te encontrás alguna emergencia. Obviamente que ya en ese hipotético caso no estás trabajando en competencia perfecta, pero aún en competencia perfecta, una empresa podría tomar tranquilamente la decisión de seguir aumentando la producción entre Q4 y Q5, que es lo que vos tenés abajo, y reducir sus márgenes de beneficios para que nadie ocupe una determinada cuota de mercado hasta que ellos puedan incorporar otra línea de producción. ¿Se entiende ese concepto? No sé quién me hizo la pregunta. ¿Vos fuiste, Sofía? Sí, profe. ¿Entendiste eso? Sí, muy claro. Gracias. Bueno, pero te agradezco la pregunta porque es muy bueno, porque es muy lógico que uno diga, pero a ver, ¿por qué no voy a parar cuando mis costos son menores? Simplemente yo, ¿qué les pido? Que ustedes analicen que no solamente tenemos que tener en cuenta el nivel de costo, sino también el nivel de ingreso. Y cuando se produzca la máxima diferencia, en ese momento paramos la producción. Y lo mismo que hemos visto gráficamente, lo vemos ahora matemáticamente. De manera muy simple, ustedes saben que para poder determinar un máximo, lo que tenemos que hacer es hacer primero la condición de primer orden, que hay un máximo o un mínimo. Para poder derivada debe ser negativa. Si la segunda derivada fuera positiva, no nos encontramos. ¿Me han escuchado su última parte o no? No, profesor. Perfecto. Entonces vuelvo. Para poder obtener el máximo beneficio matemáticamente, nosotros tenemos que aplicar las condiciones de máximo que ustedes habrán visto en análisis 1, ¿cierto? La primera condición es que la primera derivada es igual a 0. Con eso determinamos si estamos en un máximo o en un mínimo. Para determinar qué es un máximo, la segunda derivada, en este caso el beneficio debe ser negativa. Si la segunda derivada fuera positiva, no nos encontraríamos en un máximo, sino que nos encontraríamos en un mínimo. Y eso es lo que vamos a hacer, un pequeño análisis muy simple como para que ustedes entiendan que lo que hemos visto gráficamente ahora lo podemos analizar también matemáticamente, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la derivada del beneficio respecto a la producción igual a 0. El beneficio es simplemente igual a los ingresos totales menos los costos totales. Por lo tanto, tengo que hacer la derivada de los ingresos totales respecto a la producción.
menos la derivada de los costos totales respecto de la producción o la cantidad de producto. Y hacerle igual a cero, que es lo que me exige la primera condición. Y si ustedes se fijan, la derivada de los ingresos totales respecto a la producción o respecto a X no es otra cosa que el ingreso marginal de acuerdo a la tabla que vimos hace un par de presentaciones. Y del mismo modo, la derivada de los costos totales respecto a la producción no es otra cosa que el costo marginal. Y como están igualadas a cero, es claro que con un pasaje de términos, ingreso marginal igual al costo marginal. Con lo cual, cumplimos la primera condición. Y lo que tenemos que hacer ahora es analizar la derivada segunda del beneficio respecto a la producción menor que cero y debe ser negativa. Y esto no es nada más que la derivada del ingreso marginal respecto a la producción. Acá hay, y les pido por favor que tomen nota, fíjense, acá puse X, pero es exactamente lo mismo que Q, me confundí yo en la nomenclatura. Pero en los dos casos estamos derivando siempre en función de la producción o cantidad de producto. En este caso, X o Q es exactamente lo mismo, ¿ya? Voy a ver si lo corrijo antes de enviárselo al Inge Madariaga. Pero estamos exactamente en la misma situación, es igual a la derivada del costo marginal respecto de Q, ¿cierto? Y eso debe ser menor que cero. Y por lo tanto, fíjense, en realidad, si ustedes están haciendo el análisis, ¿qué es lo que va a suceder? Que el ingreso marginal, ¿cierto? En el punto donde el ingreso marginal sea menor a mi costo marginal, ¿cómo va a ser el resultado del beneficio? Ahora, conceptualmente. ¿Se acuerda cuando vimos las tres posibilidades? ¿Qué pasaba cuando mi costo marginal era mayor que el ingreso marginal? ¿Cómo sería ese resultado si yo tengo que hacer la resta de ingreso marginal menos costo marginal, pero sé que mi costo marginal es mayor que el ingreso marginal? ¿El resultado cuánto va a ser? Un valor negativo. Va a ser un valor negativo y a partir de ese punto mis beneficios van a ser menores, por lo tanto también se cumple la segunda condición, que es que la derivada sea menor que cero, es decir, que sea negativa. Y por lo tanto podemos concluir que el punto en donde se hace máximo el beneficio es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? Eso es análisis 1, pero bueno, siempre es importante que lo repasemos un poquitito. No, profe, ninguna duda. Así se entiende mejor. Bueno, yo lo entiendo mejor así que con la gráfica. Bueno, perfecto. Está bien, pero a ver, la representación gráfica lo único que intenta es representar esto que hemos visto acá. Así que la idea es que ustedes tengan esos dos elementos. Algunos lo entienden de una forma y otros de otra forma. Pero esta es la manera en que ustedes también, a mí me parece también que de esta manera se entiende mucho mejor. ¿Por qué? Porque las curvas de beneficio pueden ser distintas. Las curvas de costo pueden tener otro tipo de dibujito, pero está claro que matemáticamente nosotros podemos demostrar que el ingreso, en el punto en donde la diferencia va a ser máxima entre ingresos y costos totales, voy a obtener el máximo beneficio, para lo cual aplico estas condiciones. Ahora fíjense, en lo mismo que hemos visto anteriormente lo podemos ver acá, simplemente que acá ya hemos hecho una especie de distribución del beneficio. Fíjense, esto lo he puesto porque está en el libro y me parece una buena gráfica, digamos, como para que ustedes terminen de entender el concepto. Lo que ustedes tienen acá abajo, ¿cierto? Es una curva de beneficio máximo, de beneficio total, digamos. Este punto que está acá es el punto en donde el beneficio va a ser máximo. Y lo que tienen acá es la parte creciente del costo marginal. Entonces ustedes fíjense, este es el precio, que es igual al ingreso marginal, porque así lo hemos definido en ese mercado de competencia perfecta, y en ese punto A, ¿cierto? Yo tengo mi máximo beneficio. Si yo estuviera, a ver, obtengo mi máximo beneficio en el punto A, pero hacemos la siguiente salvedad, que estoy produciendo una cantidad de producto igual a X2.
Es decir, en ese punto, en ese nivel de producción, yo estoy obteniendo mi máximo beneficio porque mi costo marginal es exactamente igual a mi ingreso marginal. Ahora bien, puede haber dos situaciones como la que hemos visto hace un rato. Una, la que me preguntaba la compañera hace un rato, Sofía, me decía, bueno, pero ¿por qué no produzco cuando mi costo marginal es menor? Y acá está claro que si yo, con esta distribución gráfica, si yo estuviera produciendo en este punto en donde mi costo marginal es menor, y hay una diferencia importante, si ustedes se fijan, de acuerdo al gráfico, entre este punto y este valor, que es el valor fijo del precio, que era lo que hemos discutido, lo que hemos charlado y debatido con Sofía. Si vamos hacia abajo, ustedes fíjense, no estoy en mi máximo beneficio. ¿Por qué? Porque tengo que tener siempre en cuenta mis ingresos totales en función de mis costos, y eso es lo que me permite obtener el beneficio. Y por otro lado, podría pasar que en vez de producir en el punto A, estoy produciendo en un punto en donde mi costo marginal es mayor a el precio o al ingreso marginal. Y no es que yo he dejado de ganar, pero ahora estoy ganando menos. En este punto obtenía mi máximo beneficio, y cuando yo aumenté mi producción de X2 a X3, obviamente por la ley de rendimientos decrecientes, mi costo marginal ha crecido, y en ese punto no es que yo estoy perdiendo dinero, pero mis beneficios han disminuido en relación a la producción en X2. Así que ustedes tienen distintos niveles de producción con distintos niveles, digamos, o puntos en donde van analizando el costo marginal en función de ¿qué? Del ingreso marginal, que como ustedes ven es constante y que en el mercado de competencia perfecta es nada más que el precio. Entonces ustedes comparan el precio con los distintos niveles de costo marginal y ven cuál es el punto en donde a ustedes les conviene parar la producción. Y obviamente donde obtienen el máximo beneficio es en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y ahora lo que vamos a ver son básicamente lo que serían las ganancias totales cuando obtenemos, visto de otra forma. Hace un rato lo habíamos visto con esa curvita en donde habíamos relacionado el ingreso total con la curva de costos total. Ahora vamos a hacer simplemente lo mismo, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, pero vamos a hacer esta consideración, ¿cierto? Diciendo que el beneficio positivo va a implicar que el ingreso total es superior al costo total. Y en ese caso podemos decir que el ingreso promedio por cada unidad producida, el precio debe superar al costo total por unidad producida, o sea, al costo medio. Y si lo vemos acá, recuerden cuáles son las curvas. De costo marginal, la roja, la curva de costo variable medio y la curva de costo medio, ¿cierto? ¿Y cómo voy a determinar mis ganancias? Acá tengo el precio o el ingreso marginal, está cortando en este punto al costo marginal para este nivel de producción que está Q con asterisco, ¿cierto? Y yo simplemente debería bajar una línea recta, cortar el costo medio, y este rectángulo amarillo que me queda acá es la diferencia, ¿cierto?, entre mis ingresos y mis ingresos medios y mis costos medios, que es exactamente lo mismo que decir es la diferencia entre mis costos totales y mis ingresos totales. Y eso me permite a mí calcular con estas curvas simplemente cuál sería el área de beneficio. ¿Por qué lo pongo? Porque es probable que si ustedes estudian de alguna otra bibliografía, no hagan el análisis entre costos totales e ingresos totales si no tengan en cuenta la diferencia entre precio y costo variable medio, ¿cierto? Entonces ustedes van a obtener de las dos formas cuál es la ganancia total. Y como el libro hace también esa mención, que me parece importante, yo les pongo este cuadrito que está en el libro, ¿cierto? Entonces ahí en el libro nos dice que si el nivel de producción óptimo, ¿cierto? Es decir, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, yo tengo un precio que es superior al coste total medio, digo que tengo un beneficio económico extraordinario. Cuando es igual al costo total medio, el beneficio es
económico se denomina nulo. Y cuando es superior al coste total medio, yo tengo un beneficio económico negativo o pérdida. A ver, ¿qué significa esto en términos económicos? Esto tiene mucho más que ver con lo conceptual que con el análisis que nosotros estamos efectuando acá. Yo ya sé que mi máximo beneficio se produce cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y ahora hacemos un análisis en donde estamos analizando el precio en relación al coste total medio, pero además vinculándolo con lo que es beneficio económico. Yo lo que les quiero recordar es que cuando nosotros analizamos en las primeras clases qué es lo que era beneficio económico, hacíamos la distinción entre beneficio económico y beneficio contable, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando decimos beneficio económico, estamos incorporando el concepto de costo de oportunidad. Y si yo tengo en cuenta el costo de oportunidad y digo que tengo un beneficio positivo económico extraordinario, lo que estoy diciendo es en realidad que yo no debo cambiar de actividad. ¿Por qué? Porque en la actividad que yo estoy desarrollando tengo un beneficio económico en donde estoy por encima de cualquier costo de oportunidad de otra producción. Significa que no hay ninguna otra actividad en donde el rendimiento sea tan positivo como la que yo en este momento estoy desempeñándome. Eso significa que yo debería continuar en la actividad. Si es igual al coste medio, ¿qué me dice la bibliografía? Que estoy en un beneficio económico nulo. ¿Esto significa que estoy perdiendo? No, no significa que estoy perdiendo. Significa que hay otras actividades que tienen el mismo coste de oportunidad en la que yo estoy incurriendo. Por lo tanto, es indiferente que cambie de actividad o que no cambie de actividad. Y por último, si mi costo, si el precio, ¿cierto?, es superior al coste total medio, ahí está sucediendo otra cosa. Tengo un beneficio económico negativo. Y ahí hago la distinción entre beneficio económico y beneficio contable. Puede ser que el beneficio contable sea positivo, pero probablemente yo por persistir en la actividad tengo un capital que dedicado a otra actividad me daría un rendimiento mucho mayor. Es decir, que yo estoy pagando un costo de oportunidad mayor por permanecer en esa actividad. Entonces, les pido que cuando ustedes analicen ese cuadrito, hagan la distinción entre beneficio económico y beneficio contable, que son dos conceptos totalmente distintos. Termino este concepto para ver si tienen alguna duda, explicándolo de esta forma. Cuando uno se dedica a los negocios, ustedes habrán escuchado esa frase, no hay que poner los huevos en la misma canasta, por un montón de motivos. Porque entre otras cosas, como decir, yo tengo distintos niveles de beneficio en los distintos negocios que tengo, pero el promedio siempre hace que aunque pierda en algún negocio, estoy ganando en otro, por lo tanto, en ese promedio siempre voy a obtener beneficio, ¿cierto? Pero también los que hacen negocios están permanentemente generando negocios, no porque estén perdiendo en el negocio en que están llevando adelante la actividad, sino porque están visualizando que a lo mejor hay otro negocio que le da rendimientos mucho mejores que el que en este momento se están dedicando. Y por lo tanto deciden cambiar de actividad. Eso es muy común en algunos casos como bares, confiterías, boliche, una serie de cosas en donde ustedes se fijan de que hay personas que se dedican a armar el boliche, lo tienen determinado tipo de tiempo y luego lo venden para dedicarse a algún otro tipo de actividad. ¿Porque están perdiendo dinero? No, sino que simplemente han encontrado que hay otra actividad en donde pueden utilizar ese capital con un mayor beneficio. Ese cuadrito que está puesto ahí en el libro está vinculado con eso, vinculado con los costos de oportunidad y con el beneficio económico y no con las diferencias contables. No sé si está clara la diferencia entre una cosa y otra. Sí, profe, está claro. Perfecto. Fíjense, ahora vamos a hacer un análisis de pérdida de una manera muy simple y muy sencilla. Ahora ya no analizamos beneficios. Ahora lo que vamos a analizar son las pérdidas y vamos a ver en qué punto, como empresa, deberíamos cerrar si se dan determinadas condiciones, ¿no? Y para eso, fíjense, vamos a analizarlo de la manera más simple que está puesta acá en el librito que ustedes tienen de blanco, que realmente este aspecto es muy bueno y muy claro y muy sencillo. Fíjense, si la empresa tuviera que suspender la producción y cierra, sus pérdidas, ¿cuáles son? Los costos fijos.
Eso dijimos que son costos que nosotros no podemos de ninguna manera evitar, ¿cierto? Son el costo fijo, produzco o no produzco, siempre está. Ahora bien, si por el contrario sigo produciendo, sus pérdidas son el costo fijo más la diferencia entre el costo variable menos mis ingresos totales. Y ahí vamos a hacer vamos a analizar algunas situaciones que nos pueden llevar a seguir produciendo, a que sea indiferente que produzcamos o no produzcamos, o que efectivamente tengamos que cerrar. Les voy a hacer simplemente un pequeño comentario antes de hacer este análisis de pérdida. Una de las cosas que probablemente sean los errores que se cometen a veces cuando uno arranca con una inversión es considerar lo que se dicen los costos hundidos, es decir, los costos que yo ya he incurrido. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un negocio inmobiliario y arranqué haciendo una inversión inicial y a lo mejor compré el terreno, puse cimiento, hice una serie de inversiones ya iniciales y luego por algún motivo no puedo continuar o veo que a lo mejor los beneficios que yo iba a obtener no son los que yo inicialmente esperaba, en realidad yo para continuar ese negocio no debería ver los costos que ya incurrí. Hay un dicho muy simple que probablemente ustedes lo van a ver en algunos libros de economía que dice: agua pasada no mueve molino. ¿Esto qué significa? Que si yo ya hice la inversión y ese costo lamentablemente ha sido erogado, ha sido desembolsado, yo ya incurrí en el costo, si estoy viendo que eso es un mal negocio, no debería persistir en ese negocio porque ya hice esa inversión inicial. Muchas veces sucede que nosotros decimos, pero ya he desembolsado tanto dinero, debería persistir. Bueno, desde el punto de vista económico es un error. El costo hundido no debe considerarse para un negocio. Ese es un costo que ya se efectuó, es un costo que ya se desembolsó y lo que nosotros tendríamos que ver es como la evolución futura de ese proyecto. Si tiene sentido continuarlo o no en función del beneficio, pero no en función de las erogaciones ya realizadas. Eso no lo he puesto en esta presentación, pero es importante que ustedes lo sepan, sobre todo cuando van a comenzar a hacer el proyecto. Es una de las cuestiones en donde más incurrimos porque a veces hasta nos enamoramos de la idea, nos enamoramos de nuestro proyecto, le hemos puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dinero, y a pesar de que vemos de que no es un buen negocio, nosotros queremos seguir invirtiendo. Bueno, el costo hundido, olvídense, no debe considerarse para ningún tipo de evaluación económica financiera. Ahora volvemos al análisis que tenemos acá. Fíjense, si yo voy a tener en cuenta estas tres situaciones, podemos ver lo siguiente. Si el ingreso total es superior al costo variable, el término, un costo variable menos ingresos totales, será negativo y se perderá menos produciendo que cerrando. La empresa seguirá produciendo. ¿Esto qué significa? Significa que yo ya sé que cerrando la empresa, el costo en el que yo voy a incurrir es mi costo fijo. Ahora bien, si yo produzco, a eso se agrega mi costo variable. ¿Qué tengo que considerar yo para seguir produciendo o no seguir produciendo? Bueno, si mis ingresos por la producción que yo voy a vender es mayor o menor que el costo variable. Si el ingreso total fuera mayor que el costo variable, ¿qué va a suceder con este paréntesis que yo tengo acá? Si mi ingreso total es mayor que mi costo variable, ¿qué va a suceder? Adopta un valor negativo. Me va a dar un valor negativo y por lo tanto yo a mi costo fijo le tendría... ¿Hola? ¿Sí decía? Por lo tanto la pérdida sería menor. Por lo tanto las pérdidas serían menor. A ver, en vez de perder el costo fijo, a mí me convendría seguir produciendo. ¿Por qué? Porque al costo fijo le voy a restar el resultado de este paréntesis que tengo acá, en donde el costo variable, ¿cierto?, es menor que mi ingreso total. Es decir, yo tendría que hacer la siguiente composición del lugar. Yo ya sé que si cierro la empresa, mis pérdidas son mi costo fijo. Cierro y ya tengo esa pérdida. Ahora bien, tendría que analizar si yo mantengo la producción, no si voy a ganar,
Acá lo que estoy analizando es pérdida. Lo único que estoy viendo es, a ver, ¿cómo puedo hacer para perder menos? En este caso. Entonces analizo si mis ingresos totales en función de determinado nivel de producción hace que sean mayores que mis costos variables. Si mis ingresos totales son mayores que mi costo variable, la segunda parte de esta ecuación que yo tengo acá arriba, ¿cierto?, se va a volver negativa porque este paréntesis se va a volver negativo y por lo tanto las pérdidas van a ser menores y cuanto más negativo sea esto, menores van a ser, digamos, el impacto en mis costos fijos. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. ¿Se entiende Sí, eso? profe. Entonces, a ver, yo puedo estar perdiendo, ya sé que pierdo. Si cierro, voy a perder, digamos, el costo fijo. Ahora, yo analizo siempre en una circunstancia de pérdida, ¿cierto? Si me conviene seguir produciendo, ¿por qué? Porque con eso voy a lograr no solamente pagar los costos variables, porque mis ingresos totales van a ser mayor que el costo variable, sino también amortizar parte del costo fijo. Otra situación que se puede dar es que el ingreso total sea igual al costo variable, entonces no hay ninguna diferencia, es indiferente, absolutamente indiferente producir o no producir. Me puede dar exactamente lo mismo del punto. Y por último puede suceder que mis ingresos totales sean menores que mi costo variable. ¿Y qué va a suceder en ese caso? Analizando siempre la ecuación esa de pérdida del producto que está arriba. ¿Qué sucederá si mis ingresos totales son menores que mis costos variables? La pérdida sería mayor. La pérdida va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en ese caso el paréntesis ese de costo variable menos ingresos totales va a ser positivo y por lo tanto a mi costo fijo además le tengo que sumar la pérdida por mis costos variables, con lo cual inevitablemente yo estoy en una situación de cierre. Debo cerrar, es el punto de cierre. Cuando mis ingresos totales son menores que mi costo variable, inevitablemente tengo que cerrar. Entonces, para el análisis de pérdida, ustedes ven que lo que estamos tomando como elemento para tomar una decisión de mantener la producción que sea indiferente o cierre es la relación entre mis ingresos totales y los costos variables. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver simplemente lo mismo, pero con un pequeño análisis de estas curvitas que están acá. Es exactamente lo mismo. Fíjense, solamente que en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Fíjense, acá está la curva de costo medio, ¿cierto? Y esta es la curva de costo variable medio. Si mi precio, ¿cierto?, está por encima de la curva de costos medios, siempre voy a obtener beneficio. Si este precio que está puesto acá, ¿cierto?, en vez de estar puesto acá, que está por abajo de la curva de costo medio, esta moradita que está acá, ¿se ve? ¿Se ve la curva de morado de costo medio? Sí, profe. Si este precio estuviera por arriba, yo tengo beneficios, como vimos en esta que está acá, fíjense. Fíjense que acá yo tengo beneficios porque mi precio está por encima de la curva de costo medio. Ahora vemos lo que sucede cuando mi precio está por abajo del costo medio. Entre cualquier valor que esté por abajo del costo medio y el costo variable medio son todas pérdidas. ¿Cómo identifico las pérdidas? Simplemente en el punto en donde el precio, fíjense, corta al costo marginal, que es este punto que está acá, determino la cantidad de producción que tengo para ese punto y lo que yo tengo simplemente en el área esta celeste son mis pérdidas totales. Esto es el análisis gráfico. Para que ustedes lo vean, si supongamos que por algún motivo yo hago una gráfica y pongo un precio que está por encima del costo medio, ustedes dicen, bueno, como está por encima, de hecho, que en esa representación gráfica hay un beneficio. Ahora, si yo lo pongo por abajo del costo medio y por abajo del costo medio y entre el costo variable medio, seguramente estoy hablando de una pérdida. Ahí estoy hablando de pérdida. Y si estoy por abajo, fíjense, de esto,
que es el mínimo del costo variable medio, es decir, si el precio estuviera acá, bueno, me encuentro en el punto de cierre. Es decir, que ustedes tienen, a ver, por un lado, el análisis gráfico de cuáles serían las pérdidas y cuáles serían el punto de cierre, que no es nada más que, de alguna manera, la representación gráfica de esto que nosotros hemos visto acá. Estas consideraciones muy simples, muy lógicas, que están puestas en el libro, tienen su expresión gráfica en esta gráfica que tenemos acá. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Quieren que lo repitamos? Bueno, les pido simplemente que a ustedes les quede claro lo siguiente. Fíjense, cuando mi precio o mi ingreso marginal o el precio de mercado está por encima de la curva de costo medio, seguramente estoy hablando de beneficio. Cuando está el precio entre el costo medio y la curva de costo variable medio, seguramente estoy hablando de pérdidas. Y el punto en donde yo inevitablemente debo cerrar es el punto en donde si mi precio es menor o igual al punto en donde la curva de costo marginal corta al mínimo de la curva de costo variable medio. Esa sería la síntesis de la gráfica anterior con esta, digamos, del cuadrito anterior con esta gráfica. ¿Está claro eso? Quiero que lo repita. Está claro, profe. Está claro, profe. Perfecto. Entonces ya vamos terminando. Lo que ustedes tienen acá es simplemente lo mismo, pero ahora más detallado. Yo lo puse porque me pareció muy buena la gráfica, porque representa mejor lo que yo acabo de decir. Ustedes fíjense, acá tengo la curva de costo marginal que yo tengo acá. Y fíjense, acá están los distintos valores en los cuales yo obtengo beneficios, en donde obtengo pérdidas. Ustedes fíjense, en el punto B, acá está la curva de costo marginal y acá está la curva, digamos, acá está el precio o el ingreso marginal, en este punto B, ¿cierto? En ese punto yo tengo un beneficio normal o nulo. Esto significa que a mí me da lo mismo mantenerme en mi actividad o cambiar de actividad. Es decir, que el costo de oportunidad que yo estoy pagando por mantenerme en mi actividad es igual al de cualquier otra actividad. Por lo tanto, sería indiferente que yo cambie de actividad. En realidad, que es lo que hacemos todos, no vamos a cambiar por cambiar, vamos a permanecer en esa actividad. Pero ahí estoy obteniendo mi beneficio normal o nulo, a este nivel de precios en donde se corta en el punto B. Si el precio va hacia arriba, yo obtengo beneficios extraordinarios, lo que está puesto por este corchete que está acá. O sea que si el precio va aumentando, a medida que el precio va aumentando, yo obtengo beneficios extraordinarios. Si el precio va bajando, lo que yo comienzo a tener son pérdidas. ¿A partir de qué? De que estoy por abajo, ¿cierto?, del costo total medio y del costo variable medio. En todo esto, en este corchete que está acá, tengo pérdidas. Y a partir de este punto, ¿cierto?, que es el punto D, a partir de ese punto yo tengo el punto de cierre, el punto que si el precio estuviera acá, yo de ahí para acá, lo único que tengo pérdidas y debería cerrar. Y lo que ustedes tienen puesto acá en estos distintos niveles son los niveles de producción. El nivel de producción para el cual efectivamente yo voy a cerrar y un nivel de producción para el cual yo tengo determinado nivel de pérdida. Haciendo el análisis de ¿qué? De el cuadrito anterior entre mis ingresos totales y mis costos variables, o si ustedes quieren el valor gráfico ese, la representación gráfica en donde veíamos cuál era el punto en que se encontraba entre la curva de costo medio y la curva de costo variable medio. Eso es lo que está muy bien representado acá, como para que ustedes lo analicen tranquilo, las distintas posibilidades de beneficio de pérdida y de beneficio nulo, de manera tal de que, a ver, a mí me gustaría que lo miren, seguramente algunas dudas le van a surgir. Bueno, ven un poquitito la presentación y en todo caso la próxima clase lo discutimos con mayor precisión a ese tipo de cosas. Esto es prácticamente uno de los últimos conceptos para ir terminando la clase de hoy.
que decimos. ¿Por qué podríamos decir que la curva de costo marginal es la curva de oferta de la empresa en competencia perfecta? Y en realidad la explicación es muy simple, porque si esto que yo tengo acá es la curva de costo marginal, y yo estoy produciendo, ¿cierto?, una cantidad X, en este caso X3 dice acá, ¿cierto?, a un precio P1, y en ese precio P1 yo veo que se cumple la condición de que obtengo el máximo beneficio porque a ese precio que es igual al ingreso marginal es igual a mi costo marginal, bueno, obviamente estoy produciendo ya obteniendo un beneficio. Pero ¿qué sucede si el precio cambia? Va de P1 a P2, ¿cierto? Si ese precio cambia, yo voy a querer aumentar mi producción. ¿Por qué? Porque mi máximo beneficio ya no va a estar acá en este valor de X, sino va a estar acá en este valor de X2. Y por lo tanto voy a aumentar mi producción. ¿Por qué? Porque aumentando mi producción, yo voy aumentando mis beneficios. Por lo tanto, se dice que en un mercado de competencia perfecta, la curva de costo marginal representa la curva de oferta de la empresa. ¿Por qué? Porque a medida que aumente el precio, que es la señal para que los oferentes aumenten la cantidad ofertada, vamos a ver que yo obtengo el máximo beneficio cuando se corte la curva, el precio, el ingreso marginal con la curva de costo marginal, y eso me va a llevar a que yo vaya ofertando más. Es decir, que al aumentar el precio, no importa si yo tengo un costo marginal mayor, lo que importa es que en ese punto B yo voy a obtener mayores beneficios que produciendo en A. Por lo tanto, voy a ofertar más. Y lo que tenemos acá, si ustedes se fijan, es prácticamente una representación de la curva de oferta de la empresa. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. Les pido que, a ver, tanto el análisis de pérdidas como el análisis de beneficio y este concepto lo tengan siempre en cuenta porque nosotros los preguntamos. Explícame por qué en un mercado de competencia perfecta la curva de costo marginal la podemos tomar como la curva de oferta de la empresa. Y es básicamente por esto, porque no importa si mi costo marginal aumenta, porque lo que sucede es que la señal que ven los oferentes o los productores es el precio. Al aumentar el precio, yo voy a aumentar la producción, no importando que aumente un poco mi costo marginal. ¿Por qué? Porque sé que voy a obtener el máximo beneficio en el punto que el precio corte al costo marginal. Y de manera tal de que yo pueda aumentar mi producción yendo del punto A al punto B para obtener mayores beneficios. Y por lo tanto, eso básicamente me permite a mí deducir que la curva de costo marginal es la curva de oferta de la empresa. Acá básicamente es lo mismo, simplemente que está los mismos conceptos que hemos repetido, pero lo pongo simplemente porque está en el libro y me parece interesante que ustedes también lo tengan presente. Acá tienen otra manera de analizar también las pérdidas y básicamente cómo tienen que tener la relación entre lo que son los costos totales medios con los costos variables medios. Entre estos puntos que están acá, yo sé que si mi precio está entre estos puntos, tengo pérdida. Y cuando llegue a este punto, mi precio, bueno, obviamente tengo que cerrar. Es lo mismo que está puesto en ese cuadrito que ustedes tienen ahí. Y por último, simplemente les pido que ustedes vean lo que sucede en el largo plazo con la entrada y salida de empresas, que es una cuestión muy simple. Si yo tengo ingresos positivos extraordinarios, ¿qué va a suceder si yo estoy trabajando en un mercado en donde los beneficios son muy grandes, los beneficios son positivos y extraordinarios? ¿Qué sucede con otras personas que también están mirando a hacer negocios? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Qué pasa cuando uno ve un buen negocio? ¿Alguien se anima a contestar eso? ¿Vos, Sofía? ¿Me Yo creo escuchás? que,
Yo creo que cuando alguien ve que un negocio está prosperando, le dan ganas de hacer uno y intenta meterse en el mercado Dan también. ganas de ingresar, porque vos ves que obtienen más que en cualquier otra actividad, entonces vos querés ingresar. ¿Y qué es lo que sucede entonces en el largo plazo? Cuando vos ves que hay un negocio que tiene, una empresa que tiene beneficios que son positivos, extraordinarios, es decir, estás ganando más que en cualquier otra actividad. Va a haber otro tipo de personas que van a querer ingresar a ese negocio y por lo tanto, cuando van ingresando a ese negocio, lo que están haciendo es que bajar los márgenes de ganancia, porque al ingresar seguramente va a haber mayor competencia, probablemente el precio de equilibrio del mercado baje y por lo tanto lo que va a suceder es que a lo largo del tiempo va a haber una especie de equilibrio en el largo plazo. ¿Eso qué significa? Que ya no va a haber empresas ni que quieran entrar ni que quieran salir porque hay un equilibrio en la oferta de mercado. Lo que ustedes están viendo acá es simplemente lo que sucede cuando vos a ver, en ese primer caso, ¿cierto? Ahí tenés positivo extraordinario. El segundo caso, a ver, ¿qué sucedería si yo veo que hay una actividad que tiene pérdida o que tiene beneficios negativos? ¿Ingresaría a ese negocio? ¿Ingresaría a un negocio que veo que tiene beneficios negativos? No. No, y por el contrario, podría suceder que los que estén dentro estén saliendo. ¿Por qué? Porque, bueno, encuentran que hay otras actividades que son alternativas que son más beneficiosas. Y por lo tanto sucede lo mismo. Cuando hay determinado tipo de actividad que tiene beneficios, bueno, es probable que los más eficientes, muchos estén saliendo de ese mercado y por lo tanto habrá un momento en donde también habrá un equilibrio, en donde en ese equilibrio, digamos, simplemente en el corto plazo, lo que nosotros vamos a ver es que va a haber una tendencia a tratar de abandonar ese negocio y que en el largo plazo esa tendencia simplemente se va a confirmar y vamos a tener salida de empresas. Esto es simplemente para que ustedes analicen en función de los beneficios qué puede estar sucediendo en ese mercado en el largo plazo, en función del ingreso o la salida de empresas. ¿Está claro esto o hay alguna duda como para que repasemos algún punto de lo que tenemos acá? Tenemos algunos minutitos todavía, pero y aprovechamos si alguien tiene alguna duda. Si no, bueno, lo estaremos viendo en las consultas o en las clases que siguen. ¿Estamos, chicos? ¿No hay ninguna duda? ¿Vos, Mariano, tenés alguna duda? No, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. A ver, un segundito.